hermanos, hoy es 30 de agosto, domingo 30 de agosto, y creo que todos podemos decir que han pasado 5 meses, pero que en estos 5 meses el Señor nos ha bendecido y sobre todo no nos ha dejado. Hasta aquí Él nos ha ayudado a estar siempre firmes, buscando su rostro y también tratando de no dejar de meditar en su palabra. Por eso me da un gozo grande el poder estar nuevamente en sus hogares, reunida con su familia, y poder meditar en el Evangelio que corresponde para este domingo. Tenemos para hoy el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, los versículos del 21 al 28. Titulado a la reflexión, tentación y llamamiento. Es un texto conocido. Creo que siempre que hemos leído este texto, ha resaltado el hecho de que es un anuncio de Jesús, de que va a Jerusalén, va a iniciar su viaje a Jerusalén, a la pasión, a la cruz. Es un texto también que lo hemos leído viendo esa espontaneidad de Pedro al hablarle a su maestro de una manera que a él no le gustó. Y es también un texto en donde nosotros encontramos las condiciones para seguir a Jesús. Negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle. Pero en las lecturas que yo hice para prepararme para esta reflexión, encontré un comentarista que trata el tema desde el punto de vista que esto es otra tentación de Jesús. Y él anota que en verdad el enemigo, desde que Jesús nació, intentó que Jesús no hiciera su ministerio. Nosotros sabemos que hubo una tentación en el desierto al iniciar el ministerio de Jesús. Pero ahora dice este comentarista, está este momento en que también Satanás lo tentó. Y luego pone todavía otro más, que es el tercero en la cruz, cuando aquel ladrón también es usado por el enemigo para tentar a Jesús. Y que la tentación en realidad, mis hermanos, es algo que llega a Jesús y que tiene en los 3 momentos que yo he mencionado, al inicio de su ministerio, ahora en este texto que estamos leyendo y en la cruz, 3 elementos. En primer lugar, hay un tentador, es Satanás, y está claramente declarado en el pasaje al inicio del ministerio de Jesús, en la tentación en el desierto, y está también en este que estamos leyendo. Hay un tentador, hay un reconocimiento de Jesús como Hijo de Dios, como Cristo. En el desierto recordemos que el enemigo le decía, si eres Hijo de Dios, si eres poderoso. Y en esta ocasión, de la misma manera, estamos viendo cómo también el enemigo, a través de Pedro, está poniendo de manifiesto que Jesús es el Mesías, porque el mismo Pedro fue quien declaró que él era el Mesías. Y en la cruz, el ladrón le dice, si eres el Salvador, sálvate y sálvanos. Entonces, miren una visión diferente de este pasaje, en donde lo vamos a considerar, por eso el título, como tentación de Jesús y llamamiento. Son momentos en que Jesús enfrenta algo especial. El primer versículo que tenemos, que es el versículo 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar
al tercer día. Este es el primer anuncio. Y Jesús muy pronto va a empezar ese viaje a Jerusalén, a sabiendas, como lo anuncia aquí, de que es necesario ir, pero también es necesario padecer. Entonces Jesús está en un momento especial de su vida, en el momento que empieza a dar a conocer realmente cuál es la ruta que él va a seguir. Y él no está contándoselo a sus discípulos para que sus discípulos lo consuelen, para que sus discípulos le busquen una solución al problema. Al contrario, él está haciéndolo para que los discípulos, a través de las enseñanzas que han recibido, caminando con él, puedan estar firmes y entender qué es el discipulado. Pedro, mis hermanos, si nosotros retrocedemos a los domingos anteriores, es Pedro aquel que vimos que caminó sobre el agua como Jesús. Es un hombre destacado, como ya dijimos también, dentro de ese grupo pequeño de discípulos. Pedro es el que le dice el domingo anterior en nuestra reflexión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, Pedro no está diciendo estas palabras solamente por decirlas. Es una revelación que recibió de Dios. Y quizás porque Pedro fue ensalzado de alguna manera por Jesús en el texto anterior, cuando le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Y entonces ahora como que él se quisiera creer con autoridad suficiente para decirle al Señor: no, nunca te acontezca esto. Es decir, no vayas. Si ya sabes que vas a sufrir, no vayas. Ten compasión de ti, le dice. En ninguna manera esto te acontezca. Y en otras versiones, mis hermanos, está de una manera más clara expresadas estas palabras de Pedro. Y tenemos que darnos cuenta también de que en este momento íntimo que el Señor tiene con sus discípulos, Pedro está reaccionando tal vez como reaccionaríamos cualquiera de nosotros. Como cuando un amigo nos dice que va a hacer algo que es peligroso y le decimos: no, no te arriesgues, no te conviene. Ahora, el asunto es que Jesús responde reprendiendo a Satanás. Y por eso es que en esa reflexión que yo les decía, que tuve la oportunidad de leer, el comentarista toma esto como una tentación de Jesús, como una segunda tentación de Jesús, porque Jesús responde: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro obviamente está hablando como humano, como una persona que ama al maestro. Y entonces él habla de esa manera, pero es el enemigo el que lo está usando para esto que estoy diciéndoles, viéndolo desde la perspectiva de algún comentarista, como una tentación. Este versículo 21 del texto dice que le era necesario ir a Jerusalén. Era necesario concluir el ministerio para el cual fue enviado. El pasaje, en realidad, mis hermanos, podríamos nosotros dividirlo en anuncio, tentación y el llamamiento, porque una cosa lleva a la otra. El anuncio de Jesús de su viaje a Jerusalén, un viaje que va con todas los anuncios o predicciones, podríamos decir, de que va al sufrimiento, es necesario ir. Luego la tentación, ese momento en el que Pedro, débil y tal vez con una poca comprensión del viaje, hasta ese momento él está reconviniendo al Señor. Pero la tercera parte
es el llamamiento. Les decía yo que Jesús ha estado en un proceso de su ministerio en el cual Él hace milagros, enseña, proclama la buena noticia del reino. Pero al estar con sus discípulos, siempre está enseñándolos y preparándolos para el discipulado. Y fíjense que siempre nosotros tomamos los primeros capítulos de este evangelio, por ejemplo, donde él llama a los apóstoles, a los discípulos, y los llama y escoge a Mateo, y escoge a Pedro y a su hermano, a Juan y a su hermano. Pero ellos no son discípulos en toda la extensión de la palabra desde ese momento, porque tienen que aprender algo. Y ese aprender algo ha sido una escuela, perfectamente podríamos decirla, en todo el caminar con Jesús. Ellos han ido paso a paso. Pero este momento en el que Pedro le dice a Jesús: no, ten compasión de ti, no vayas. Es el momento en que Jesús ve que es necesario ir a enseñarles a los discípulos acerca del apostolado, del discipulado. ¿Qué es ser discípulo de Jesús? Nosotros podríamos decir que somos todos discípulos. No somos apóstoles, porque eso es otra cosa, pero somos discípulos. Somos seguidores de Jesús. ¿Y qué tenemos que aprender? De todas las enseñanzas que Jesús ha dado, aquí hay una. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hay tres elementos en este llamado que se encuentra en el versículo 24. Niéguese a sí mismo. Deje todo aquello a lo que usted está atado de alguna manera. Tanto objetos, tanto proyectos, tanto personas, emprendimientos. Déjelos. No quiere decir que se terminen, pero que no sean prioridad. Niéguese a sí mismo, porque todas esas cosas que mencioné y otras que usted puede estar pensando en este momento son cosas que nos interesan, que nos atrapan, que anhelamos tener, y por momentos ese anhelo, ese deseo de alcanzar esas metas nos puede alejar del camino. Entonces, para poder ser un seguidor o seguidora de Jesús, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Es decir, entonces ahora, como decía Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y por tanto, estoy dispuesta a lo siguiente, que es: tome su cruz. La cruz no se va a tomar literalmente, pero hay una carga de responsabilidad en ser discípulo. Hay una carga de acciones, de cambios, de procesos en nuestra vida que se tienen que dar desde el momento en que somos llamados y decidimos ser seguidores de Jesús. Por eso la palabra de Dios dice que la vida nuestra es como la luz de la aurora que va en aumento. Tal vez hoy nos decidimos a seguir al Maestro y no vamos a ser perfectos ni entendidos totalmente de la verdad en este mismo momento, pero poco a poco vamos a crecer. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, esa responsabilidad, esa decisión de hacer algo en la obra, porque no podemos ser seguidores de Jesús y ni siquiera ayudarle al Maestro a caminar por algún lugar difícil, a llevarle algo al Maestro. Tenemos que hacer la tarea. Y luego viene la siguiente palabra, que es la determinante: sígame. Y aquí nosotros podríamos extendernos, mis hermanos, pero yo creo que es una palabra que ya se nos ha predicado, que ya la hemos enseñado, el seguir a Jesús. ¿Qué significa seguir a Cristo?
Hay un canto que nosotros siempre cantamos que dice: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Seguir es siempre la idea, es que Él va adelante y nosotros vamos tras sus pisadas, tras sus huellas. Jesús va adelante y nosotros vamos tras Jesús. Entonces, ese seguimiento, dirigida la palabra a los discípulos, nosotros podríamos decir, bueno, pero si ellos decidieron seguir a Jesús cuando Él los llamó, porque verdaderamente Pedro y los demás discípulos, como lo narra este mismo evangelio de San Mateo, dejaron las cosas que estaban haciendo. Los que eran pescadores dejaron las barcas, las redes, su negocio que tenían ahí como pescadores. El que estaba al banquillo de los tributos, pues también dejó todo y se fue tras el maestro. Le siguieron, pero ahora dice el Señor, sígame. Y entonces, ¿qué podríamos decir? Ellos mismos pudieron haberle respondido, Señor, pero si estamos aquí siguiéndote. Sí, pero Él quiere que reevalúen ese seguimiento. Ese seguimiento que no es de, mejor no vamos a Jerusalén porque allá vamos a sufrir, mejor quedémonos o vayamos en otra dirección. No, el seguir a Jesús significa ir tras Él. Ir y seguir esas pisadas, esas huellas de Jesús, no importa las circunstancias, no importa hacia dónde nos dirigimos. El Señor quiere que seamos sus discípulos afrontando toda circunstancia, dejando lo que tenemos que dejar, absteniéndonos de lo que tengamos que abstenernos, sufriendo privaciones según sea la necesidad, teniendo abundancia y gozándonos también con las bendiciones del Señor. De cualquier manera, seguir a Jesús. Que en nuestra decisión de seguir a Jesús, nosotros no digamos, lo voy a seguir, pero si sucede esto, ya no. Porque el Señor es claro. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Un pasaje, un versículo tan claro de lo que implica seguir al Señor. Seguirle comprometidos, poniendo siempre nuestra mirada en el Señor. Sin temor, porque las promesas del Señor son fieles y todas ellas nos dicen que no trabajamos, que no caminamos, que no le seguimos en vano. De tal manera, mis hermanos, que yo quiero concluir entonces esta reflexión diciendo que este es el momento para que nosotros entendamos cuál es el camino que Jesús quiere. Muchos nos están diciendo que seguir a Jesús es al camino de la prosperidad, pero nosotros entendemos aquí que también implica, así como el Señor nos prospera, también implica aceptar y afrontar todas las circunstancias en el nombre del Señor, sabiendo que estamos haciendo su voluntad.